Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos al video número 8 de Aprende en Casa 3. Comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la clase de formación cívica y ética, en donde vamos a seguir viendo el tema de la violencia y la discriminación y a aprender a luchar por nuestros derechos. Así que en nuestro cuaderno de formación vamos a escribir video número 8, rechazo la violencia y defiendo los derechos humanos. Así que vamos a seguir trabajando con parte de uno de los capítulos del cuento Corazón, fue el que leímos la clase pasada, que se llama Un gesto generoso. Así que vamos a volver a leer, vamos a volver a recordar de qué trató ese capítulo. Ya ustedes están leyendo los primeros capítulos de la historia, así que espero que les esté gustando. Y si nos podemos dar cuenta, pues es una época muy distinta de hace ya parece ser unos años, porque parece ser que como que la educación en ese entonces era un poquito más tradicionalista, donde todavía se usaba que el maestro pues golpeara al alumno, que hubiera cierta clase de castigos y todo, aunque sabemos que pues el maestro era un maestro distinto, que no le gustaba golpearlos, que él los veía como su familia, así que pues ahí hay un cambio, ahí se genera un cambio para dejar la violencia. Así que vamos a continuar viendo en nuestro libro, en la página 70, donde dice, podemos cambiar la violencia por la cultura de paz. Así que vamos a abrir nuestro libro en la página 70 para comenzar a leer y platicar un poquito de lo que aquí se nos muestra, ¿sí? Así que pues vamos para allá. Yo aquí ya los espero. Ok, dice así, podemos cambiar la violencia por la cultura de paz. La violencia en las aulas y en las escuelas es un fenómeno que se ha presentado desde hace tiempo en diferentes lugares de México y del mundo, afectando así la dignidad de las personas. Tal vez pocos hemos aprendido a reconocerla, pero por ello no significa que no se pueda modificar esta práctica. Un primer paso para rechazarla e intervenir es reconocer cuando se presenta. Y muchas veces, cuando cuando mostramos esta actitud de violencia y que a veces, o sea, que sabemos y reconocemos que es la violencia, porque pues genera algún impulso, algún acto negativo, algunos comentarios, golpes, abusos que se van presentando conforme a la persona, pues es porque se ha vivido en un contexto en el que se ha mostrado que eso es normal y no es normal. Aquí, como le dice, es un fenómeno, ¿sí? No es normal que se presenten este tipo de casos de violencia, mucho menos en la escuela. Ya saben que siempre he estado en contra de esto y ya se han presentado varios casos de violencia, por los cuales pues ahí se han tomado las medidas necesarias. Dice, identifiquen a qué tipo de violencia escolar corresponde el fragmento que leyeron, Corazón, diario de un niño. Así que vamos a volver a recordar lo que trata este capítulo, vamos a volver a leerlo para identificar qué tipo de violencia es de la que trata el capítulo. Así que nos regresamos a la página 69, donde ahí encontramos el capítulo Un gesto generoso del libro Corazón, diario de un niño. Dice así, un gesto generoso, miércoles 26. Precisamente esta mañana se ha dado a conocer Garrón. Cuando entré a la escuela, el maestro no estaba allí todavía, y 3 o 4 muchachos atormentaban al pobre Crossi. Le pegaban con las reglas, le tiraban a la cara cáscaras de castañas, y le ponían motes y le remedaban, imitándolo con su brazo pegado al cuerpo. El pobre estaba solo en la punta del banco, asustado, y daba compasión verlo, mirando ya a uno, ya a otro, con ojos suplicantes para que lo dejaran en paz. Pero los otros le dejaban más,
y entonces él empezó a temblar y a ponerse encarnado de rabia. De pronto, Franti saltó sobre un banco y, haciendo ademán de llevar 2 cestas en los brazos, remendó a la madre de Crossi cuando venía a esperarlo antes a la puerta, pues a la sazón no iba por estar enferma. Muchos se echaron a reír a carcajadas. Entonces Crossi perdió la paciencia y, recogiendo un tintero, se lo tiró a la cabeza con toda su fuerza. Pero Franti se agachó y el tintero fue a dar al pecho del maestro, que entraba precisamente. Todos se fueron a su puesto y cayeron atemorizados. El maestro, pálido, con voz alterada, preguntó: ¿Quién ha sido? Ninguno respondió. El maestro gritó alzando aún más la voz: ¿Quién? Entonces Garrón, dándole lástima del pobre Crossi, se levantó de pronto y dijo resueltamente: Yo he sido. Ok, ahí está ya el capítulo, así que ahora vamos a la página 71 para identificar los tipos de violencia que se encuentran en la escuela y así asignar a qué tipo de violencia se muestra en el capítulo. Ahí en la página 71 muestran los tipos de violencia escolar. El primero es el castigo psicológico: menospreciar, humillar, asustar, amenazar o ridiculizar a demás personas. Si yo hago un acto en el que estoy rechazando, en el que digo que alguna persona no es capaz de hacerlo, en el que lo humillo, en el que lo estoy imitando, en el que trato de asustarlo, de amenazarlo o de ridiculizarlo para que los demás se burlen de esta persona, estoy generando violencia psicológica. La otra es la violencia física, que es recibir repetidas veces a lo largo del tiempo comportamientos agresivos que causan heridas o malestar a través del contacto físico, agresiones verbales, peleas o manipulación. El otro es violencia por razones de género, que dice que puede ser psicológica o física, implica un abuso de poder entre personas de diferente sexo, agrava la desigualdad entre mujeres y hombres, ¿sí? Esto se da mucho ya que, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando están jugando los niños, pues no dejan que las niñas se metan a jugar y todo, porque pues es un juego de niños, le dicen así. Y pues esto no debería de ser así, ahí ya estamos implicando un caso de violencia, ya que pues las niñas también son capaces de realizar lo mismo que los niños, ¿sí? Cada quien tiene el derecho a jugar y a participar en lo que sea, y nunca se debe de menospreciar porque sea hombre o porque sea mujer, ¿sí? El siguiente es la violencia externa, donde dice bandas, situaciones de conflicto, armas, peleas. Se trata de un tipo de violencia que puede ser más grave que otras formas de la misma. Esto pues es un poquito más externo en otro tipo de grupos. Así que, ¿cuál creen que sea la violencia que se presentó dentro del capítulo de Corazón Diario de un Niño? ¿Cuál creen? Bueno, aquí yo considero que se presentan 2 tipos de violencia. La violencia física, donde están siendo muy agresivos con él, donde lo están golpeando, donde le están pegando con la regla, algo que le hace mal a él. También dice que tiene agresiones verbales, lo están manipulando, pero también se presenta el castigo psicológico, que de ridiculizar, asustar a su compañero, humillarlo por la condición en la que estaba. Entonces, yo creo que no es bueno ninguno de las actitudes que estaban tomando, ni de la de los compañeros, ni la de Crossi, que pues ya después de tanto molestarlo, pues tuvo un impulso de reaccionar y de querer golpear, pero fíjense cómo cambian. Y ahora las consecuencias iban a ser para él, pero gracias a Garrón, me parece que se llama, sí, a Garrón, pues él asume la culpa y pues ya no sabemos lo que pasará hasta el siguiente capítulo. Así que por lo tanto, pues les sigo haciendo la invitación para que sigan leyendo el cuento y se den cuenta cómo es el que sucedió esto.
qué fue lo que pasó después con esta situación. Sigan leyendo los capítulos conforme se los voy indicando para enterarnos de lo que pasa. Y así matamos 2 pájaros de un tiro, nos enteramos de la historia, fomentamos la lectura, fomentamos la escritura y aprendemos ciertas lecciones que nos deja este libro. Ok, dice, ¿conocen algún caso relacionado con los tipos de violencia que se describen? Hagan un relato breve de ese caso en su libreta. Yo creo que sí, sí conocen casos de violencia que se hayan presentado en este modo, en modo escolar. Sí se han llegado a presentar, por lo tanto me van a escribir en su cuaderno un relato en el que me escriban algún caso de violencia que se haya presentado dentro de nuestro salón de clases. Fueron muchos. Tengo que decir que fueron muchos, por cosas a veces muy mínimas, y ya se molestaron y hicieron un drama enorme. Se presentaron bastantes medidas para solucionar esto, y creo que poco a poco lo fuimos mejorando conforme iba pasando el año. Yo creo que lo hubiéramos podido solucionar al 100% si hubiéramos continuado las clases en presenciales, pero del tiempo que duramos en 5º año, sí se presentaron muchísimos casos de violencia, de los que ustedes estuvieron presentes, de los que a veces ustedes se asustaron, así que pues hay que realizar este trabajo, esta actividad. Escríbanme un relato de algo que haya sucedido en nuestro salón de clases o en la escuela. Puede ser de algún otro que hayan visto en el recreo, en donde se haya presentado algún tipo de violencia de las que acabamos de platicar. Y bueno, página 72, vamos a continuar con los derechos. ¿Cómo se pueden ser protegidos estos derechos? Dice, compartan con el grupo lo que comentaron e identificaron. Ya lo comentamos. Dice, lean la siguiente síntesis que explica la esencia de algunos de los derechos de las niñas y los niños reconocidos por leyes internacionales y de nuestro país. Dice así, todos los niños deben de ser aplicados a todas las niñas y todos los niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para protegerlos de toda forma de discriminación. Es obligación del Estado proteger a la niñez de malos tratos perpetrados por madres y padres o cualquier otra persona responsable de su cuidado y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación básica, gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona. Ustedes no saben, no tienen ni idea de lo protegidos que ustedes están por sus derechos. Aunque nosotros como adultos tengamos nuestros derechos humanos, ¿verdad? Nuestros derechos y podamos defenderlos, aún así siempre se les da prioridad a los niños. Ustedes están súper protegidos. Así que imagínense cuando alguien trata de violar, de no respetar sus derechos. O sea, imagínense la gravedad a la que se puede ir la situación si se toman pues medidas más graves, no se protegen, etc. Aquí dice que todos sus derechos deben de ser aplicados en niños y niñas, en todos los niños, sin importar nada, y deben de tomarse medidas necesarias para protegerlos de toda forma de discriminación. Vamos a ponerlo así. El otro día yo estaba viendo una serie o novela o no sé qué era, le estaba cambiando a la televisión y encontré y así me le quedé viendo, ¿verdad? Era sobre un juicio en el que pues los papás peleaban la custodia de una niña, que era la hija de ambos padres. Sin embargo, al principio la madre empieza a contar mentiras acerca de los tratos que vivió con el padre de la niña. Resulta ser, miren, así les voy a poner la historia de lo que una se entera. Así les voy a poner la historia. Resulta ser que estos papás pues fueron novios en la universidad, ¿sí? Pero nunca se casaron, solamente fueron pareja.
ellos se separan y la mujer al poco tiempo se da cuenta que está embarazada. Entonces ella toma la decisión de no decirle al papá pues que va a ser padre, o sea que está embarazada. Así que ella decide tener a su hija y ella parte, y después de que tiene a su hija ella rehace su vida y se casa con otro hombre. Bueno, así pasó la situación. Este señor, el que era el papá de la niña, pero que nunca se enteró que tenía una hija, pues él también se fue a hacer su vida y nunca se casó ni nada. Simplemente que en una ocasión, por curiosidad, por unos comentarios que le hacen unos amigos que tenían amigos en común con la exnovia, pues le hacen saber que tiene una niña de tantos años y la edad de la niña concordaba con los años en los que ellos se habían separado. Entonces él dice, caray, pues entonces quiere decir que es probable que sea mi hija porque tiene la misma edad el mismo tiempo del que nosotros nos separamos, entonces puede que sea mi hija. Entonces él va y busca a la mujer y le pregunta si es su hija, y ella le contesta que sí, que es su hija, nada más que nunca le quiso decir, pues que había estado embarazada y que la hija era de él. Entonces pues él se enoja y todo, y van surgiendo ciertas problemáticas conforme a esto, pero cuando ya se van al juicio para pelear la custodia de la niña, a ver quién se quedaba con la niña, porque él alegaba que pues él no sabía de su existencia y la señora alegaba, ella mintió diciendo que él sí sabía de la existencia de la niña, pero que nunca le mostró interés por conocerla y que ahora nada más llegó para querer quitársela sin estar presente tantos años. Y él, al contrario, decía que él no sabía la existencia de la niña, que él la quería, que él quería que viviera con él, etcétera, ¿no? Entonces, pero resulta ser que pues la mamá había mentido para quedarse con la custodia de la niña. A lo que la juez responde que, toma el veredicto de que la niña se quede con su mamá, gracias a las mentiras que había dicho la mamá. Entonces, pues, y que él, podía verla nada más los fines de semana. Ese era el acuerdo que se había tomado durante el juzgado. Es muy difícil cuando estas situaciones se van a un juicio, pero yo considero que es lo mejor. Sin embargo, déjenme les platico. Después de bastante tiempo, la mamá de la niña queda de nuevo embarazada. Entonces ustedes saben que cuando las mamis están embarazadas o no sé si lo sepan, pero se ponen como que se alteran mucho sus emociones. Entonces a veces están tristes, a veces están muy enojadas, a veces están más felices, etc. Entonces esta mamá empieza a sentirse enojada todo el tiempo. O sea, ya no tolera nada, no tolera que le mencionen nada, que le digan nada. Y no tolera ya a la niña, entonces cada rato le hace comentarios ofensivos de que no la soporta, de que está harta de ella, de que no la quiere o cosas así, no le muestra el cariño y el afecto que le debe tener pues a su hija. Y en una ocasión llega a pasar que la niña va y le hace un comentario a la mamá y la mamá la golpea, entonces, y la golpea y la encierra en su cuarto, la encierra con llave. Entonces, la niña, no fue la niña se queda encerrada y la sirvienta o la que ayuda en la casa a hacer la limpieza, le habla al papá y le dice lo que acaba de suceder en la casa. Así que él pues toma las medidas necesarias y otra vez presenta una denuncia, una demanda, no sé cómo llamarle, para pelear de nuevo por la custodia de la niña. Y ahora sí, teniendo la evidencia de que la señora pues golpeó a la niña, abusó de ella psicológica y físicamente, y y pues hay que pelear, o sea, ya la niña no está segura, no está protegida con su mamá. Entonces vuelven otra vez al juicio y pues cada uno empieza a contar su versión de la historia
y presentan varios testigos, pero resulta ser que ahí ya declaran que sí, que fueron golpeados y que la niña fue golpeada, perdón, que la niña fue golpeada, que la niña había sido muy dura con ella en los últimos meses de embarazo. Entonces dice la juez, bueno, está bien, yo ya tengo las versiones, voy a tomar mi veredicto, pero primero necesito platicar con la niña. Entonces la juez tiene una cita con la niña y le pregunta que cómo ha estado, que cómo lo ha pasado estos últimos días, y la niña dice que pues ella quiere mucho a su mamá y quiere mucho a su papá, pero que últimamente su mamá había sido muy agresiva con ella y que no le demostraba ya cariño, que parecía que no le importaba, que le decía cosas muy feas, que la había golpeado. O sea, los niños platican absolutamente todo, son muy honestos. Y decía que pues a ella le gustaría vivir con su papá, ya que pues su papá estaba se estaba formando otra familia, entonces él quería ir a vivirse con su papá, donde la familia pues la trataba bien y todo, pero que no le quería dejar a su mamá. Entonces ahí la juez ya toma el veredicto de que la niña se quede con su papá a vivir y que la mamá la visite los fines de semana. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con toda esta historia? Fíjense, el veredicto que toma la juez. La juez siempre va a decidir por la protección de si hay niños de por medio. En este caso, pues la situación era una niña que estaba siendo maltratada, violentada por su mamá, era violencia intrafamiliar, así se le llama, con comentarios y con golpes. Entonces, siempre se va a ver porque el niño se encuentre protegido y se encuentre mejor. Por lo tanto, pues toma la decisión la juez de que se vaya con su papá, en donde no es golpeada, donde no es maltratada, donde se le muestra cariño. Siempre se protege, ¿sí? Siempre se va por el lado en el que el niño pueda estar mejor dentro de su familia, ¿sí? No sé si hayan pasado por un caso similar o si se hayan enterado de esto, pero esto es lo que voy, estas decisiones que se toman desde lo alto de las autoridades, es para esto, para proteger a los niños, y los niños siempre van a tener prioridad y siempre van a decidirse primero para que se encuentren mucho, mucho mejor. Así que por eso es importante conocer nuestros derechos, sobre todo ustedes sus derechos, ya que es su último año como niños, y siempre respetarlos y siempre actuar de una manera correcta, una manera ética, una manera moral, para pues no pasar por situaciones tan conflictivas. Por eso aquí dice que es obligación del Estado proteger a la niñez de malos tratos perpetrados por madres y padres o cualquier otra persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. Todo niño tiene derecho de educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación básica, gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona. Entonces esto concuerda exactamente con lo que les vengo platicando, y pues vamos a continuar con el libro. Dice la página 72, a mérito abajo, dice: esto significa que las niñas y los niños con o sin condición de discapacidad tienen los mismos derechos. La escuela debe procurar el desarrollo de sus potencialidades para que tengan una vida plena. ¿Tú qué puedes hacer para que estos niños ejerzan sus derechos? Página 73 dice: ahora que conocen más sobre sus derechos, dialoguen y respondan. De haber existido estos derechos en tiempo de la historia contada en corazón, ¿cuáles de ellos estarían pasando por alto en el caso de Croci? ¿Cuáles de ellos estarían pasando por alto? Vamos a recordar los derechos que tienen los niños para saber cuáles están pasando por alto. Porque tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a salud médica, tienen derecho a una familia, tienen derecho a jugar,
Ok, aquí está. Es el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo, derecho a la prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado. Ahí está un derecho que se pasaría por alto. Derecho a no ser discriminado, que dice: niñas y niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación, limitación o restricción de sus derechos. Yo creo que ahí estaría uno. Vamos a ver si se presenta otro. Dice: derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Aquí también es un derecho que se pasaría por alto. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, que dice que tienen derecho a una vida libre de violencia y a que se resguarde su integridad personal. Las autoridades tendrán que tomar las medidas para prevenir, atender y sancionar casos en que niñas y niños y adolescentes se vean afectados por conductas como el descuido, la negligencia, la trata, el trabajo infantil o la coacción a participar en algún delito. El otro es derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. El siguiente, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Aquí yo creo que también es un derecho que se pasaría por alto, donde dice que tienen derecho a disfrutar de los derechos contenidos en la ley, la Constitución y los tratados internacionales, así como vivir incluidos en la comunidad y en igualdad de condiciones que las demás niños, niñas y adolescentes. Dice el derecho a la educación, ese sí está, el derecho al descanso y el esparcimiento, derecho de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión, derecho a la participación, derecho de asociación y reunión, a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho de niños, niñas y adolescentes migrantes y tecnologías de la información y comunicación. Bueno, por ahí ya platicamos de cuáles derechos son los que se pasan por alto en esta historia. Si fueran dentro de esta época, pues claro que se tomarían medidas más amplias para poder resolver esta situación. Dice: ¿cuáles de estos derechos no fueron respetados en los casos identificados por ustedes? Bueno, ya lo platicamos. ¿Qué acciones de intervención se les ocurre que podrían llevar a cabo para combatir estos tipos de violencia? También ya me han escrito muchas acciones conforme a la violencia, las acciones que se harían para evitar este tipo de cosas. Dice ahí: cuando observes que otros niños sufren violencia, alertaré de ello a un adulto que pueda intervenir y hacerse responsable. En un conflicto entre dos personas puede pedir que recobren la calma y aclaren la situación. Bueno, cuando se presenta algún tipo de caso de violencia dentro de la escuela, pues siempre van corriendo con su maestro. En este caso, si ustedes tenían algún problema, iban conmigo para yo conocer cuál era la situación y tomar alguna medida necesaria para primero aclarar la situación y después pues se tomarán las consecuencias que traía su conflicto, su situación. Así que bueno, esto es lo que veríamos en la clase de formación cívica y ética el día de hoy. Así que la actividad por ahí ya se las había comentado, que me escriban un relato en su cuaderno sobre algún caso de violencia que se haya presentado en nuestro salón, en la escuela, en otro grado, de los que ustedes se acuerden, que esté súper bien detallado. Y me escriban también qué tipo de violencia escolar era. Si era castigo psicológico, si era violencia física, si era violencia por razones de género o si era violencia externa, ¿sí? Así que quiero que me hagan saber el relato y qué tipo de violencia era la que se encontraba en esta situación que ustedes observaron, les tocó vivir, etc. ¿Sí? Entonces, pues con esto terminaríamos la clase de formación cívica y ética y vamos a pasarnos a la siguiente clase. Bueno, vamos a continuar con la clase de español, en donde vamos a dar como un breve
una breve retroalimentación de lo que hemos visto de la semana pasada y esta sobre los cuentos de terror y de misterio, porque ya vamos a empezar a construir nuestro proyecto, o sea, nuestro cuento de terror. Así que pues ya estuvimos viendo algunas de las características y estuvimos viendo ejemplos de algunos cuentos de terror. Y antes, en el video pasado, ¿sí fue el pasado? No recuerdo. Pero estuve leyendo el cuento del retrato oval y les mencioné ahí en el video, les puse que en mi libro aparecía el cuento de retrato oval de la página 64, me parece que es. Y pero yo estuve viendo, porque al momento que edito el video, tengo que meterme a los libros actuales que tengo guardados en mi teléfono para tomarle captura a la página que estamos viendo. Y me di cuenta que no venía el mismo cuento del que yo les había leído. Yo ya había grabado todo el video. Entonces dije, ah, caray, por eso les hice la edición en el video de que ustedes elaboraran el cuadro con el cuento que venía en la página 64. Y yo dije, pues fue mi error, porque a lo mejor el libro que yo tengo guardado en la computadora no es el mismo que que tienen los niños. Así que por eso les hice ese comentario, pero después me hicieron ver que en algunos libros sí venía el cuento del retrato oval y en otros libros venía el cuento del tiempo libre. Por lo tanto, pues les dije que lo hicieran del cuento que aparecía en la página. Por eso esta confusión. O sea, los libros vienen un poquito diferentes. Espero que no en otros temas, que sean nada más en algunas diferencias. Pero pues para que estén enterados que los libros no son iguales, ¿sí? Entonces vamos a recapitular un poquito. Ya estuvimos viendo, como les digo, las características de los cuentos de terror y de misterio. Y por aquí anoté en este diagramita ciertas características o elementos que debe tener un cuento de terror o de misterio, ¿sí? Para empezar nos vamos a ir con la estructura, ¿sí? Todos los cuentos de terror deben de tener un inicio o un planteamiento en donde estemos explicando cómo inicia la historia, de qué trata. Estemos primero describiendo a los personajes, que para esto recuerden que se debe utilizar muchísimo la descripción en los cuentos de terror, porque con base a lo que nosotros estemos, como estemos platicando el personaje, es como se lo está imaginando el lector o la persona que lo está escuchando. Y si es un cuento de terror, pues debemos de hacer a los personajes, pues depende de la historia, pero los podemos hacer con características o con descripciones que nos provoquen cierta tensión, cierto misterio, cierto miedo, etcétera. Y empezamos también a describir un poquito del ambiente, la descripción del escenario en el que se encuentra. Eso siempre en el inicio, ¿sí? Ya terminándose el inicio, o bueno, dentro del inicio, ya casi por terminarse, empezamos a plantear la problemática que se va presentando, por lo cual sigue el nudo. Sí, el nudo es esa problemática que lo está llevando a otra situación en la que se está viendo afectado, donde pasan los sucesos misteriosos, donde pasan los sucesos de miedo, donde se está viviendo todo el conflicto, toda la problemática. Y el desenlace es donde se soluciona el problema, donde hay hay un final. Pero casi siempre la mayoría de los cuentos de terror, ya lo vimos en algunos ejemplos, queda o sea, no hay un desenlace como tal, sino que te deja aún más picado de saber qué es lo que sigue de la historia, ¿sí? O sea, te deja un poco más con el deseo de saber, con el misterio, cuál es el misterio detrás de la historia o cosas así. Así que se puede resolver el desenlace para bien o para mal. En este caso, en el de la tinta roja, el desenlace, como le digo, o sea, fue un desenlace pues para mal. La verdad no nos dijeron cómo se solucionó, cómo salieron de ahí, qué fue lo que pasó hace años. O sea, solamente nos cierran así y nos hace
que nos entre la curiosidad de cuál es el misterio, por qué tanto misterio, cuál es la historia, quiero que me platiquen más, de eso se trata. Entonces, esa es la estructura que debe llevar un cuento de terror. Ahora, dentro del cuento de terror existen elementos, existen personajes, existe ambiente, existe tiempo, ¿sí? Ustedes saben que dentro de los elementos, pues debemos de manejar lo que es hechos reales o fantasiosos, imaginarios, que ahorita lo vamos a ver también dentro de las características. Personajes que nos provoquen cierta tensión, cierto miedo. Recuerden que también para esto se requiere de utilizar los adjetivos calificativos para darle un toque más escalofriante al personaje, al escenario. El tiempo, si se refiere a un tiempo de alguna época pasada, como por ejemplo la historia del retrato Val que les leí, si es una historia actual, si es una historia que pasó hace mucho tiempo, si es una historia imaginaria que pasó en un bosque embrujado, en un castillo embrujado, etcétera. Debemos de ser muy cuidadosos con esto, ¿sí? Y el ambiente, pues recuerden que el ambiente de un cuento de terror siempre debe ser un ambiente que genere cierto miedo, que genere cierto misterio, que genere cierto suspenso para mantener la atención completa del lector o de la persona que está oyendo nuestra historia. Dentro de las características, déjenme ver más para atrás, podemos notar que hay hechos imaginarios o reales, como ya lo vimos. Tiene que haber un personaje principal o personajes principales. Debe ser un argumento sencillo, que no nos lleve como a explotar la cabeza, pero pues ya es creatividad de cada uno de ustedes. Y la narración debe de ser breve, ¿sí? Por lo tanto, por eso encontramos que los cuentos de terror, por ahí se me olvidó anotarlo, que en su mayoría vienen, bueno, en algunos cuentos de terror, la narración, pues la hace el mismo personaje principal que le sucedió la historia, ¿sí? Por eso encontramos algunos cuentos de terror escritos en primera persona, porque está en la narración. Sin embargo, en los cuentos como La Tinta Roja o El Mensajero de la Muerte, pues esos cuentos sí están escritos en tercera persona, pero hay textos de los personajes que se escriben a través de guiones. Entonces la muerte le dijo, ya te dije que sí te envié los mensajeros, te envié la fiebre, te envié esto, o sea, están platicando los personajes y eso no lo están, o sea, si lo estuviéramos leyendo no lo está narrando el narrador, sino los personajes. No sé si me estoy explicando, pero bueno, o sea, por eso se refiere que la narración debe ser breve. Sin embargo, pues no quita la opción de que la historia pues no tenga diálogos y nos cuente como tal. Solo recuerden que no sea tan similar a las leyendas, porque ya les dije que son cosas distintas. Aunque se parecen, son cosas totalmente distintas. A mí me gustaría pues que hicieran un cuento en el que metieran un poco más lo imaginario, un poco más lo fantástico, con seres imaginarios, con seres mitológicos, si así lo desean, que metieran piratas, que metieran sirenas, que metieran algo que dé miedo, pero a la vez o haga funcionar su cuento de terror, que sea fantástico, pues, así digamos. Y así pues ya podemos empezar a construir, nada más a construir, no lo vamos a realizar todavía, nuestro cuento de terror. Quiero que ustedes hoy se dediquen a pensar de qué creen, de qué pueda tratar su historia, su cuento de terror, creen las ideas. Y les voy a poner en la plataforma de Classroom una guía para que vayan construyendo su cuento. Pero digamos que solamente va a ser un borrador en el que van a estar escribiendo, pues van a estar respondiendo las preguntas que les voy a dejar para que lo vayan construyendo. Solamente construyendo, aún no vamos a hacer nuestro cuento de terror limpio, aún no lo vamos a escribir. Solo estamos generando las ideas, ¿sí?
La primera pregunta que les voy a dejar ahí en la plataforma de Classroom es de qué va a tratar su cuento. Ya cuando hayan pensado, ya cuando se haya abierto su mente, que estén creativos en un momento, ay, pues mi cuento va a tratar sobre esto y sobre esto. En esta ocasión voy a poner el ejemplo de la tinta roja. Mi cuento va a tratar de dos niños que olvidaron su libreta en la escuela y ellos se regresaron en la noche por ella, pero resulta ser que ahí cuando van llegando a la escuela pues empiezan a pasar hechos extraños y chanfle, pues se les aparece un fantasma y al final pues el conserje ya sabe de esa historia y bla bla bla, ¿no? De eso va a tratar mi cuento, ¿sí? Por ahí yo sí tengo varios, sí tengo cuentos escritos, o sea, sí escritos, incluso creo que les leí uno a ustedes, más o menos era como de terror y de suspenso, que les leí que se llamaba El Espejo, creo que sí, El Espejo se llamaba, y por ahí se los leí, no sé si era ustedes o era otro grupo, me parece que era ustedes, a ver si se acuerdan. Pero ese es un cuento que yo hice con mi narración, o sea, ese fue un cuento que yo escribí en primera persona, y pues se los puedo leer la siguiente clase si lo desean, porque necesito encontrarlo, no sé dónde lo tengo anotado, pero necesito encontrarlo para leérselos, y ahí van a saber, pues, la historia, algunas características, ejemplos que yo utilicé, ¿verdad? Dice, ¿qué cosas pasarán dentro de la historia? Bueno, en mi cuento, las cosas que van a pasar es que cuando los niños entran a la escuela, pues van a pasar hechos misteriosos, hechos, sucesos que provoquen pánico, que provoquen miedo a los niños, se empiezan a tirar cosas, a escuchar risas, etc. Y se les va a aparecer un fantasma. Dice, escribe los nombres de los personajes protagónicos y antagónicos. Bueno, en este caso, mi cuento va a tener personajes protagónicos que van a ser Mariano y Roberto. Y antagónicos, pues va a ser el fantasma, pero no le voy a dar tanta importancia al personaje antagónico. En su caso, si ustedes van a elaborar un personaje antagónico, que son como los villanos, podríamos decirle, de las historias, traten de detallar un poco más el personaje antagónico, el villano de la historia, si es que lo van a utilizar más. Traten de detallarlo, cómo es, para que nos provoque miedo, porque pues es el malo de la historia y queremos saber pues cómo se va desarrollando la historia con este villano, ¿sí? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué va a suceder al principio? ¿Qué va a suceder? Y luego el nudo, cómo se desarrolla el conflicto, y el desenlace, cómo terminará la historia. Esos son, otra es describirán el escenario y el tiempo. O sea, escenario, en este caso el cuento, el escenario es una escuela que pues está en la oscuridad completamente porque es de noche, y el tiempo pues parece ser que es tiempo actual, o sea que es tiempo que en la actualidad no explica tiempos remotos de hace muchos años, etcétera. Ya ustedes lo van a considerar esto, ¿sí? Pero si ustedes quieren que el escenario sea un hospital abandonado, o un hospital que se incendió, una casa abandonada, un bosque embrujado, un castillo, una mansión, algo así, pues ya ustedes lo van a describir y el tiempo del cual se trata, ¿sí? Si es algo de la antigüedad, si es un tiempo actual, etcétera, cuánto tiempo pasa durante la historia. No me refiero a los minutos y a las horas como muchos me pusieron. Me refiero a cuánto tiempo sucedió, o sea, cuántos años pasaron, cuántos días pasaron después de eso. Por ejemplo, en el cuento de la tinta roja fueron solamente 2 días. Un día se les olvidó la libreta, ese mismo día fueron a la escuela, se les apareció este fantasma, este ser, no sé, y al siguiente día ya había sangre en las libretas con el mensaje y ellos los está obligando a su mamá que fueran a la escuela, iban todos asustados y el conserje se acordó de lo que había pasado hace años, o sea, fue de un día para otro, solo transcurrió un día, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a transcurrir en su historia?
si va a transcurrir años, si meses, días, horas, conforme a los sucesos que pasan, cuánto, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a ir pensando, imaginando, ya las ideas, como les digo, esto pueden elaborarlo como un borrador, respondiendo cada una de estas preguntas. Y el día de mañana, ¿cuándo tenemos la siguiente clase? Sí, creo que es mañana. Vamos a ya escribir ahora sí bien nuestro cuento, ya le podemos aportar más ideas, ya estamos más frescos, más creativos, más imaginativos, entonces ya van a ir ustedes construyendo su historia que me van a mandar a la plataforma de Classroom. Sí, y pues con esto terminaríamos. La guía se las voy a dejar ahí en Classroom para que me envíen sus actividades, sus trabajos, etc. ¿Qué más les iba a comentar? Pues, vamos a trabajar, bueno, ya terminando con español. Recuerden que vamos a leer un tercer capítulo del libro Corazón, Diario de un Niño. Hoy vamos a leer el tercer capítulo, que va a ser... déjenme, a ver, después de nuestro maestro, es el tercer capítulo que se llama Qué desgracia, viernes 21. Van a leerlo y van a realizar el reporte de lectura que les voy a dejar en la plataforma de Classroom. Ahí siempre les estoy especificando qué es lo que van a realizar, ¿ok? Así que léanlo, platíquenme de qué trata conforme al reporte, a la estructura del reporte que les voy a encargar, ya sea responder preguntas, pues a ver qué se me ocurre para dejar, ¿sí? Pero recuerden que hay que leer el tercer capítulo de este maravilloso libro. Y ahora sí, con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Así que vayan corriendo a hacer sus actividades, mándenme a la plataforma de Classroom lo más pronto posible. Y yo los estaré viendo mañana en un próximo video. Chao.